Hemos estado hablando durante esta semana acerca de algunos personajes bíblicos que nos llaman la atención, nos inspiran y nos motivan a seguir adelante en nuestro desafío diario. En esta ocasión quiero hablarte de un personaje que personalmente me desafía a mí. Se trata de Moisés. Y una de las razones por las cuales me llama de manera especial la atención este personaje es debido a cómo supo enfrentar la circunstancia que tuvo que vivir. Ahora, para esto yo quiero poner en tu mente una idea que me parece que es fundamental. Nosotros no escogemos las circunstancias que tenemos que vivir. Muchos de nosotros aspiramos y anhelamos que las circunstancias que debamos vivir sean las mejores, sean óptimas. Esperamos tener un mejor gobierno, esperamos tener una vida sin problemas en el trabajo, esperamos tener una situación en la que no tengamos ninguna enfermedad. Pero son cosas que en la mayoría de los casos nosotros no podemos decidir. Y sin embargo, nosotros tenemos que saber cómo enfrentar esas circunstancias. Por darte un ejemplo, si yo comparo la situación de Moisés con la situación de David o de Salomón, las circunstancias fueron diferentes. Mientras que David tuvo la oportunidad, la posibilidad de ampliar el reino, tuvo la posibilidad de vivir en un palacio, vemos que Moisés en cambio tuvo que vivir durante 40 años de su vida en el desierto. Si nosotros lo comparamos con Salomón, las circunstancias son totalmente diferentes. Podemos ver cómo Salomón pudo expandir hasta llegar a ser hasta casi un pequeño imperio, lo que fue el reino de Israel. Mientras que Moisés tuvo que salir huyendo de Egipto y tuvo que esconderse por muchos años de lo que estaba en ese momento atacándole, que era el imperio egipcio. Así que las circunstancias no fueron las mismas para Salomón y David que para Moisés. Y así nosotros podemos darnos cuenta de que las circunstancias que tenemos que vivir no son las mismas que tendrá que vivir mi vecino, mi familiar, mis amigos. Las circunstancias son diferentes y la cuestión no está en si vamos a llegar al mismo lugar. Si mis amigos llegarán a la misma carrera, si mis amigos llegarán a tener un hogar como el que yo tengo, o si yo seré mejor que ellos o no. La cuestión es que yo tengo mis propias circunstancias y yo debo aprender a vivir con esas circunstancias. La pregunta clave acá es cómo haré frente a estas circunstancias. En el caso de Moisés, él supo cómo hacer frente a las circunstancias. Nos damos cuenta de que Moisés se le encomendó una tarea y era la de tomar a un pueblo, a un grupo de esclavos y llevarlos a la tierra prometida. Ahora, nota lo siguiente, es verdad, es el pueblo de Israel, es verdad, es el pueblo de Dios, pero después de tantos años de haber estado en Egipto trabajando para los egipcios como esclavos, su mentalidad era la de esclavos. Y lo que tenía que hacer Moisés no es simplemente tomar a un grupo de personas muy educadas y llevarlas de un lugar a otro. Se trataba de convencer a personas que tenían una mentalidad de esclavos, convencerles de que hay cosas mejores para ellos, convencerles de que no actúen con esa mentalidad de esclavo. Eso realmente era muy difícil. Tú dirás, bueno, pero ¿cuál es la cuestión? O sea, ¿por dónde va esto de mentalidad de esclavo? Cuando algún momento se hizo un experimento, un psicólogo realizó un análisis de cómo la gente reacciona en las circunstancias que tiene que vivir. Tomó un grupo de personas al azar y las dividió. Unos iban a ser como alguaciles o como presidiarios y el otro grupo de personas iban a ser las personas que estaban en la cárcel. Entonces, tú tienes por un lado la gente que tenía el poder, que tenían los toletes para poder golpear a los presos, y por el otro lado tenías a los presos. Entonces, la gente entendió que ese era su papel y empezó a meterse en el papel. Al principio, medio en broma, medio en serio, comenzaban a hablar, insultarse, pero todos sabían que se trataba simplemente de una especie de juego de roles. Pero conforme fue avanzando este experimento, el psicólogo comenzó a darse cuenta de que los que estaban actuando como policías comenzaron a meterse dentro del personaje, y los que estaban actuando como personas de la cárcel comenzaron también a meterse en el personaje, lo que resultó en que tuvieron que parar el experimento porque realmente las personas
comenzaron a tomar su papel hasta el punto de que hubo una sublevación en lo que realmente solo era un experimento científico y del cual ellos eran conscientes. Así pues, a medida que vamos viviendo un cierto estilo de vida, nos comenzamos a meter en esa forma de pensar. Ahora imagínate, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, viviendo 400 años como esclavos. Era un hecho que su manera de pensar era la de un esclavo. Y lo que tenía que hacer Moisés era cambiar esa mentalidad. Todos los problemas que tú vas viendo a lo largo de el paso por el desierto son los problemas propios de un grupo de personas que no logra adaptarse a la idea de que ahora son libres. En cierto modo, su presión a Moisés es por tratar de que Moisés se comporte como una especie de juez malvado, como lo eran los egipcios con ellos. Esta situación tuvo que sobrellevar Moisés. La situación que llevó Moisés no fue la mejor. Sin embargo, supo afrontar las circunstancias y supo llevar al pueblo de Israel por esos 40 años hasta convertirlos en lo que verdaderamente eran, el pueblo de Dios. Así pues, no es la cuestión tratar de ser como David o tratar de ser como Salomón o en este caso tratar de ser como Moisés. La cuestión es donde Dios te puso, en las circunstancias que Dios te puso a vivir, saber cómo afrontarlas y saber cómo sacar lo mejor de esas circunstancias. Moisés configuró, construyó, formó lo que era ese pueblo de Dios. Cuando David llegó al poder, el trabajo duro había sido hecho por Moisés y él tenía una tarea diferente y la supo hacer muy bien. Así que la pregunta es, ¿cuáles son las circunstancias que tú estás viviendo? La pregunta es, ¿cómo las vas a afrontar? Lo que tú estás viviendo en este momento, ¿cómo vas a hacer para salir adelante en este momento? No pensando en tal vez mi vecino tiene una mejor circunstancia, o mis padres tuvieron unas mejores circunstancias, o mis hermanos tienen unas mejores circunstancias que yo. Las que yo tengo, ¿cómo las voy a afrontar? Y hay algo que me llama la atención también de Moisés y que creo que es fundamental para poder entender cómo supo afrontar sus circunstancias Moisés. Me refiero a que él supo afrontar estas circunstancias, dice el texto bíblico, porque se tomó como de la mano del invisible. Eso lo encontramos en Hebreos, en el capítulo 11, verso 27. Dice la palabra del Señor: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Hay otra versión que me gusta donde dice, porque se sostuvo como si tomase la mano del invisible. Moisés no tenía claro cómo iba a llegar a Israel, pero se tomó de la mano de Dios y con eso siguió avanzando hasta llegar a su meta. Así que si tú estás atravesando por circunstancias difíciles, por adversidades, es el momento de tomarte de la mano de Dios y aunque no lo veas, aunque sea invisible como para Moisés, seguir avanzando tomado de su mano, sabiendo que Él te ha dado la promesa de que te llevará hasta el final. La segunda cosa que me llama la atención de Moisés, de lo que le llevó a mantenerse firme, está en el verso 24. Dice así: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar con los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta su mirada en el galardón. Aquí, tanto los que escondieron a Moisés como el mismo Moisés tienen puesta su mirada en la esperanza de que Dios tiene mejores cosas para nosotros. Y por eso siguieron avanzando a pesar de las adversidades. Así que si tú realmente estás pasando por momentos difíciles, que yo estoy seguro que muchos de ustedes lo están pasando, ¿cómo puedo yo afrontar eso? ¿Cómo puedo afrontar las circunstancias que me ha tocado vivir? La cuestión está en tomarme de la mano de Dios y mantener mi mirada fija en el galardón, en la promesa de que Dios me dará su recompensa en el tiempo indicado. Así podemos seguir adelante, ser victoriosos en medio de cualquier circunstancia que tengamos que vivir. No mires la circunstancia del vecino, de tu familia, de tus amigos.
Mira las circunstancias que Dios te ha dado y piensa, ¿cómo voy a sacar adelante esta situación? Señor, me tomo de tu mano y sé que saldré victorioso. Que Dios te bendiga. Nos vemos en una próxima ocasión.